No voy a hablar de Cataluña hoy, por dos motivos. El primero es porque creo que nos viene bien a todos, al menos por 90 minutos, no hablar de lo que llevamos hablando desde hace 3 meses. Pero segundo, no consigo pasar a la siguiente transparencia. Sí. Pero segundo, aquí estamos, por esto. Esta es una foto del hotel de Bretton Woods en New Hampshire, donde desde el 1 de julio de 1944 al 22 de julio de 1944 se reunieron representantes de los principales países aliados en la Segunda Guerra Mundial para diseñar el orden de la posguerra. Recordemos que estamos en la mitad de 1944. Las tropas aliadas apenas acaban de desembarcar en Normandía. Aunque el final de la guerra ya se atisba, todavía van a quedar muchos meses de luchas continuas y, de hecho, el mayor número de bajas se va a producir en el otoño y en el invierno, en el otoño del 44 y en el invierno del 45. Y, sin embargo, los economistas del mundo se estaban reuniendo para pensar en cómo tenía que ser el orden del día después. Y, en cierta manera, es lo que creo que podíamos hacer hoy un poco de ejercicio. Los problemas que tenemos van a pasar y yo creo que se van a resolver bien. Y lo que tenemos que preocuparnos es en cómo vamos a diseñar la Europa del 2050, cómo Europa se tiene que convertir en un centro de prosperidad y de bienestar para todo el mundo, y tenemos que pensar en el papel que España va a jugar en esta Europa. Y para ello creo que lo mejor que podemos hacer es ponernos en el contexto histórico de la posguerra. El final de la Segunda Guerra Mundial crea un orden internacional basado en 5 pilares fundamentales. El primer pilar fue la creación de un sistema de organizaciones internacionales, que algunas veces han llamado liberales, no en el sentido de estar en favor del mercado, sino en el sentido de estar basados en las ideas del derecho internacional y los derechos humanos. Las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el GATT, etc. También se basó en unas instituciones que se han llamado atlánticas, fundamentalmente la OTAN y la OCDE, en las cuales ambos países, los países de ambos lados del Atlántico, decidían cooperar de manera permanente. Estados Unidos, sobre todo, Canadá y los países de la Europa occidental. Se basaba, por supuesto, en la hegemonía de Estados Unidos, una hegemonía basada económica. El 40% del PIB mundial en 1945 se produce en Estados Unidos, pero también una hegemonía política basada en la claridad de ideas de la administración americana de cómo reorganizar el mundo basándose en unos principios del derecho internacional y la prosperidad, y una hegemonía militar, una capacidad de defender el mundo libre frente a las amenazas. Se basaba en un proceso de integración europea. Y cuando quiero explicar el proceso de integración europea, siempre presento este maravilloso cartel de propaganda de principios de los años 50. Dice: en cualquier sitio al que sople el viento, debemos movernos juntos. Hay 3 cosas que me gustaría que se fijasen de este cartel. El primero, que a pesar de ser un molino de viento, fíjense quién tiene la dirección al final, la bandera de Estados Unidos. Claramente Estados Unidos está coordinando el proceso de integración económica. Segunda cosa en la que se tienen que fijar, no está la bandera de España. España en esos momentos estaba aislada del mundo y esto no puede volver a ocurrir nunca más en nuestra historia. La tercera cosa en la que quiero que se fijen es si alguno sabe cuál es esa bandera azul. Luego se lo preguntamos al final en un test. Y, por supuesto, el quinto pilar era la contención del comunismo y el expansionismo soviético. Este sistema tuvo un enorme éxito. Se generó un crecimiento económico como nunca ha experimentado el mundo. Si uno es francés y estudia historia económica francesa, este es un libro clásico.
los 30 años gloriosos, en los que el autor describe una villa en Francia en 1945 y la misma villa en 1975, completamente transformada. Eso es lo que hace un mundo integrado, abierto, dispuesto al comercio internacional, crecimiento económico. Paz. Por primera vez en Europa no nos matamos los unos a los otros, sino que creamos una Unión Europea en sus encarnaciones anteriores, donde las diferencias entre los europeos se resuelven hablando. Una expansión de las ideas democráticas. Cuando Franco se muere en España en 1975, no hay alternativa factible, excepto irnos hacia una democracia, porque para aquel entonces el sistema democrático se había convertido prácticamente en inapelable. Y por supuesto, en 1989, la derrota del comunismo como el gran rival de las democracias modernas, liberales de mercado. El sistema económico, político de la posguerra fue un enorme éxito. Dice Francis Urquhart que nada dura para siempre. Incluso los más largos y los más brillantes de los reinos terminan desapareciendo. ¿Y cómo se ha resquebrajado el orden de la posguerra? Por muchos motivos, pero el más importante es este señor, Deng Xiaoping, que nos comenta ahí que ha comenzado una nueva era. China reaparece en el escenario internacional y cambia radicalmente la balanza de poder que existe en el mundo. Este gráfico es un ratio, una razón entre el PIB de Estados Unidos y el PIB de China. En 1950, justo después de la proclamación de la República Popular de China en 1949, China produce un poco menos del 20% de lo que produce Estados Unidos. Es una economía menor. No reducen su distancia con respecto a Estados Unidos por mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que ocurre en 1979? Nos llega Deng y nos comienza a hacer reformas. ¿Y qué es lo que vemos? Un enorme crecimiento económico de China. El PIB de China hoy en día es probablemente más grande que el de Estados Unidos. Es difícil de medirlo exactamente. Si esto fuera una clase de economía, ahora entraría en disquisiciones acerca de cómo se miden precios relativos. Da un poco lo mismo, que sea 5% más arriba, 5% más abajo. China ha vuelto a su posición natural. ¿A qué me refiero la posición natural de China? Esto es una comparación entre el tamaño de los barcos de la flota del Tesoro organizada por el emperador Zhongli en el año 1405 frente a la Santa María. Y lo que podemos ver, y aquí no nos hace falta ningún tipo de ejercicio de econometría avanzada, es que los barcos chinos eran ligeramente más grandes. No solo eran más grandes, eran barcos mucho más avanzados tecnológicamente. El mundo, a principios del siglo XV, es un mundo donde China tiene un liderazgo político, tiene un liderazgo económico y tiene un liderazgo tecnológico. Sorprendentemente, Europa va a venir desde atrás, va a adelantar a China, y China va a tener 2 siglos y medio, desde aproximadamente mitad del siglo XVIII hasta las reformas de 1979, donde pierde distancia con respecto a Europa, y luego lo que algunas veces se llaman los hijos de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Pero tarde o temprano tenía que ocurrir que China iba a ser capaz de reorganizar su sociedad y empezar a crecer. Esto hace que el mundo pase de ser este mapa, que es el mapa en el que nos estudiamos todos, al menos los que hicimos la EGB, donde España, mira qué casualidad, está justo en el centro, uno mira el mapa y ahí los españoles y Europa en general está en el centro, a este otro mapa. Un mapa donde el Pacífico está en el centro y donde España está en la periferia. No existe ningún motivo por el que este mapa es mejor que este otro mapa. Y este mapa refleja en estos días mucho más lo que es el mundo. Un mundo donde tenemos 1.300 millones de consumidores que producen más que el resto del mundo,
y que van a seguir creciendo. Quizás no mucho, quizás poco, pero después de los chinos vienen los indios y viene mucha otra gente. Hay un tema incluso más sutil, que aquí en España no se habla de él. Lo de China seguro que ya lo han oído. Les estoy repitiendo cosas que ya han escuchado antes. Este mapa es un mapa de dónde está el centro de población de Estados Unidos. Si se fijan ahí, miren, yo vivo ahí. Eso es el condado de Montgomery. Ahí justo vivo yo. Si se fijan, en el censo de 1790, ahí es donde estaba el americano medio. Y fíjense lo que ha pasado en cada censo en los siguientes 200 años. El centro geográfico en sentido de actividad económica y de población de Estados Unidos se está trasladando hacia el Pacífico. Estados Unidos está dejando de ser un país de la costa este con mucho terreno al fondo, como el que tiene una casa y luego una parcela detrás, a un país que se está moviendo hacia el Pacífico. No solo es un movimiento geográfico, es un movimiento demográfico y de composición del ADN. En esa tabla les pongo la población asiática en Estados Unidos. En 1950 había 321.000 asiáticos viviendo en Estados Unidos, no muchos más que en una ciudad mediana de provincias en España. En el 2013 había 19,4 millones. Fíjense el enorme cambio que ha habido de composición demográfica dentro de Estados Unidos. Pero fijémonos en donde se produce el valor añadido de Estados Unidos. La área metropolitana de San José, Sunnyvale, Santa Clara. Esto, para los que no sepan, es Silicon Valley. 31,1% de la gente que vive ahí es de origen asiático. Y se ve, cuando uno está en la mitad de San José, yo voy mucho a Palo Alto, que es donde está Stanford, pues la verdad es que se ven muchísimos asiáticos. San Francisco, Oakland, Fremont, 23,2%. Los Ángeles, 14,7%. El 46% de los estudiantes de Berkeley, que es la universidad pública de élite de California, son asiáticos. ¿Okay? De hecho, la gracia es UC Berkeley, la gracia es University of Chinese in Berkeley. ¿Okay? El 24% en Harvard y el 25% en Penn. En mis clases de grado, los asiáticos además tienden a hacer grados en economía y en contabilidad y no en historia del arte o en periodismo, lo cual pues, está muy bien, ¿no? Cada uno que quiera lo que quiera. Simplemente estoy hablando de quién va a tener dinero de aquí a 50 años. En mis clases, normalmente tengo al menos un 50% de asiáticos. ¿Por qué esto es tan importante? Esto es tan importante porque Estados Unidos va a empezar a pensar mucho más en términos del Pacífico. ¿Por qué es natural para Estados Unidos entrar en la Segunda Guerra Mundial? Porque Roosevelt se piensa a sí mismo como un europeo trasplantado a Estados Unidos, pero se piensa como un europeo. Sus referentes culturales son Shakespeare, son Christopher Marlowe. Cuando un americano en los años 30 tiene dinero, ¿qué es lo que hace? Se va a París. Esto no va a ocurrir dentro de 50 años, cuando las élites americanas sean en buena medida asiáticas. Ellos lo que van a pensar es que el sitio natural al que ir a pasar las vacaciones de primavera de los colegios es ir a China o a Corea o a Japón. Y a Europa les va a importar menos simplemente porque no tienen nada que ver con nosotros. Yo lo noto en clase, yo de vez en cuando digo, hombre, es que como dijo Aristóteles, y hay muchísimos estudiantes que me miran con cara a cuadros, pero claro, dices, hombre, es que no saben Aristóteles. Bueno, pues, ¿cuántos de ustedes saben mucho de filosofía china de la época clásica? Claro, ellos van a sus referencias culturales. Este enorme cambio en la estructura del mundo, a esta bipolaridad a la que vamos entre Estados Unidos, que va a seguir siendo enormemente dinámico y va a seguir creciendo porque se nota cuando uno está en Estados Unidos, a pesar de la persona que esté en la Casa Blanca, supone que Europa tiene que responder y tenemos que hacer algo al respecto. España, además, tiene que responder dentro de lo que es nuestro único proyecto sensato, una Europa fuerte y unida. Por eso les decía antes que no salía la bandera de España en ese cartel de la integración europea. El único futuro de España pasa siempre por Europa. Y luego, dado que estoy en Madrid, quiero dedicarle 5 minutitos al final a hablar
de lo que creo que es el muy importante papel que el área metropolitana de Madrid tiene que jugar dentro de España. Muchas cosas de las que hablar, voy a intentar entrar en ellas. Lo primero que quería hablar es una reflexión sobre Europa y las naciones-estado. Muchas veces se habla sobre Europa desde una perspectiva de federalismo idealista. Yo he conocido a un alemán y me llevo bien con un belga y me llevo fenomenal con los franceses y, por tanto, ¿cómo no vamos a tener una unión entre todos nosotros? Algo de razón a esta idea europea idealista no le falta. Pero existen fuerzas objetivas más importantes detrás del proceso de Unión Europea. Son las fuerzas que nos explican por qué la integración europea funciona en 1957, cuando se firma el Tratado de Roma, y no en 1857. Solo entendiendo estas fuerzas estructurales que explican la aparición y éxito del proceso de integración europea, podemos entender cómo afrontar las reformas que necesita la Unión Europea y diseñar una Europa con un futuro. Y de igual manera, solo entendiendo estas fuerzas estructurales, podemos analizar por qué el Reino Unido ha cometido lo que yo creo es la gran equivocación del Brexit y cómo podemos responder al Brexit. En particular, la idea que quiero transmitir hoy es una idea lanzada hace muchos años por un magnífico profesor de Historia Económica en la London School of Economics, llamado Alan Milward, que desgraciadamente murió muy joven. Alan Milward dice: Europa es la salvación del Estado-nación en el siglo XX. Los Estados-nación de Europa se enfrentaban a mediados del siglo XX con unos retos fundamentales. Había unos retos que venían de seguridad colectiva. Francia ha sido derrotada 3 veces por Alemania. En 1870, en 1914, salvada primero por el Reino Unido y luego por Estados Unidos, y en 1940, en la campaña de mayo-junio de 1940. Obviamente Francia no puede resolver su problema fundamental como nación, que es defenderse frente a Alemania. Algo hay que hacer al respecto. Hay otra serie de estados en Europa que se encuentran con un problema fundamental de acceso a mercados internacionales. Alemania. Alemania es una economía basada en la exportación que necesita mercados. Y sistemáticamente los alemanes se ponen nerviosos que no tienen acceso a esos mercados y por tanto deciden ir hacia la expansión militar. Por supuesto, esto no les funciona. Lo intentan en el 14, lo intentan en el 39. Necesitan una alternativa de encontrar mercados a sus productos y servicios basados en la paz y en la cooperación. En el caso de los 3 países del Benelux, pues simplemente Bélgica es demasiado pequeña para tener la capacidad de operar adecuadamente en una economía moderna si no se integra en una estructura económica de mayor alcance. Y otros países que tienen problemas de gobernanza, Italia y España. Para Italia y para España, entrar en la Unión Europea significa que en vez de regularnos los que nos regulan aquí, nos regulen mejor los de Bruselas. Y que en vez de hacer la política monetaria alguien en el Banco de España, nos la haga mejor alguien en Frankfurt. Porque el de Frankfurt lo mismo se equivoca, pero de vez en cuando acierta. Y el del Banco de España no. Y a los italianos les pasa igual. Este conjunto de intereses, de problemas del Estado-nación, es el que se da en mucha menor medida en otros países. El Reino Unido. El Reino Unido es un Estado que en el siglo XX lo hace mucho mejor. Es un Estado que se encuentra frente al reto fundamental de Alemania y a pesar de salir arruinado de las 2 guerras mundiales, triunfa. El Reino Unido gana las 2 guerras mundiales. Por supuesto con la ayuda de Estados Unidos, pero gana las 2 guerras mundiales. El Reino Unido es un Reino Unido integrado en una economía internacional extraeuropea. ¿Sabe cuáles son los 2 países de la Unión Europea que comercian más fuera de la Unión Europea que con la Unión Europea? Grecia y el Reino Unido. Por tanto, si uno es británico, no tiene la misma imperiosa necesidad de una Unión Europea que necesita un español, un italiano o un francés.
Curiosamente, ¿cuándo entra el Reino Unido en la Unión Europea? En 1973, en el peor momento de la historia del Reino Unido, cuando han perdido el imperio, cuando las preferencias imperiales de la Commonwealth han sido disueltas dentro del GATT y donde su economía parece estar quedándose detrás de Francia y de Alemania. El Reino Unido siempre fue un país que estuvo incómodo en Europa. Es verdad que dentro del Reino Unido hay gente que está a favor de Europa, pero lo que es indudable es que hay una gran cantidad de gente que está en contra de Europa. Y esto solo se entiende desde su perspectiva nacional. Quizás en otra situación, quizás con otro primer ministro, el stay, el permanecer en la Unión Europea, hubiese ganado 52-48. Pero lo que es indudable es que había un 40-45% de gente que estaba a malas en la Unión Europea. ¿Cuáles son los otros países que están a malas en Europa? Los países escandinavos. Los países escandinavos han sido capaces de crear un estado del bienestar moderno, flexible, que funciona muy bien. Pensemos en ellos. Dinamarca, bueno, Noruega no está en la Unión Europea. Es verdad que tienen petróleo y tal, pero incluso así no están muy por la labor. Islandia no está por la labor. Suecia está en la Unión Europea, pero no en la eurozona. Y Dinamarca está en la Unión Europea, pero no en la eurozona. El único país escandinavo que está muy contento con Europa, Finlandia. ¿Por qué? Por los rusos. Tiene un problema de seguridad colectiva. Y Suiza. A Suiza, de nuevo, le ha ido bien. Esto de guardar el dinero de todos los sinvergüenzas del planeta es un negocio fantástico. Y, por tanto, ¿para qué meterse en la Unión Europea? Vale. Una vez que entendemos que las fuerzas que generan la Unión Europea son estos problemas del Estado-nación, podemos ir al siguiente paso, que es entender cómo podemos organizar una Unión Europea que soluciona de la mejor manera posible estos problemas del Estado-nación y, por tanto, está fundamentada en unas sólidas bases. Y tener esta Unión Europea que todos necesitamos. Lo primero que tenemos que hacer es simplificar la estructura de la Unión y movernos a la supranacionalidad. ¿A qué me refiero con la simplificación de la Unión Europea? Esto es el gráfico que le pongo a mis estudiantes cuando les quiero asustar con el examen para que estudien. ¿Vale? Y estas son las distintas organizaciones que hay dentro de la Unión Europea. Esto parece que es una clase de teoría de conjuntos, de quién está fuera, quién está dentro, qué entras, quién sales. Especialmente en los últimos 20 años hemos generado una tremenda cantidad de cláusulas de opt-out, de exclusión de ciertas partes de la Unión Europea. Y esto ha llevado a una complejidad en la organización de la Unión que no puede funcionar en el medio plazo. Hay que simplificarlo. ¿Y cómo se simplifica? Retomando la idea fundamental de la supranacionalidad. Cuando uno se sienta en clase de Relaciones Internacionales o clase de Derecho Internacional, lo primero que le explican es que hay que distinguir entre internacionalidad y supranacionalidad. Internacionalidad es la creación de un acuerdo entre dos estados, el Fondo Monetario Internacional. Supranacionalidad es crear una nueva institución que supera nuestras limitaciones de soberanía, que tiene una propia soberanía, que va más allá de nuestros estados. La gran inspiración de Monnet y de Schuman y de Konrad Adenauer y de todos los padres del proceso europeo fue la supranacionalidad. Y el Tratado de Roma de 1957 tiene una profunda concepción de la supranacionalidad que posteriormente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció en muchas decisiones que son el fundamento del derecho común, del derecho europeo. Tenemos que recuperar la supranacionalidad, pero recuperar la supranacionalidad consiguiendo que exista un control democrático efectivo de las instituciones de la Unión Europea. Esto pasa por cosas como reformar la Comisión. Tenemos 28 comisarios, bueno, 27 en cuanto se van los británicos, si es que se van alguna vez. No se puede funcionar con 27 personas. No se puede tener una comisión que es efectiva con 27 personas. Tenemos que ir a una comisión de 12 o 14. Esto significa que va a haber muchos países que no tengan comisarios. No pasa nada, porque los comisarios tienen que comportarse como representantes de todos los europeos. Hay un señor en la Casa Blanca que dio un discurso bastante aciago en enero de este año. Y en un momento dijo, "From this moment on, it's going to be America first." Por supuesto, nacionalismo y
cortedad de miras. Pero hay algo muy interesante. No dijo, from this moment on, Pennsylvania first. No dijo, desde este momento, New York first. No dijo, desde este momento, California first. Yo quiero un presidente de la Comisión que pueda decir Europa first. Well, Europe first, I guess. ¿Okay? No desde un punto de vista del nacionalismo europeo, algo que debemos evitar, pero sí desde la idea de que hablamos para europeos en conjunto. Y eso significa avanzar en votaciones por mayoría, ceder soberanía, porque eso es lo que es el mundo moderno. Vivir juntos significa que hay veces que los resultados de las votaciones no son las que me gustan. Y mis vecinos de Virginia votan distintos que yo en Pensilvania. Bueno, pues no pasa nada. Si hay mucha gente en Francia y Alemania que tiene una visión distinta de lo que tenemos en España o en Portugal, es una democracia, y las democracias se basan en aceptar lo que piensa la mayoría y no decir, si no me gusta, me llevo la pelota. Y, por supuesto, la reforma y consolidación de las 45 agencias comunes que tenemos en este momento. 45 agencias. De hecho, estaba intentando encontrar el número exacto, pregunté a un par de amigos y me decían que no estaban ni seguros si eran 45, 44, 46, lo cual lo dice todo. Entremos ahora, una vez que hayamos reformado las estructuras de gobernanza de la Unión Europea, en cuáles son los objetivos fundamentales de política que tiene que hacer esta Unión reformada. El primero, ¿qué es lo que aprendimos todos cuando estudiamos con Max Weber? La función fundamental del Estado o de una organización es el monopolio de la defensa. Europa necesita una política común de seguridad y de defensa que sea efectiva. Aquí en España nos gusta mucho el buenismo y nos parece que nosotros no tenemos enemigos. Pues sí los tenemos. Hay un señor que se llama Vladimir Putin, que es un enemigo de Europa y es un enemigo de todo lo que Europa representa. Y está dispuesto a utilizar la violencia para conseguir sus objetivos. Y está dispuesto a utilizar todo tipo de ataques suaves, indirectos, para destruir Europa. Y hay que caer del guindo de ello y darse cuenta que sí tenemos enemigos, y se llaman Rusia. Hay un problema de inestabilidad fundamental en el Oriente Medio, de refugiados. Hay un problema de terrorismo al que tristemente nos enfrentamos con machacona regularidad. Y tenemos más y más ataques informáticos. Corea del Norte tiene un ejército de hackers que se dedican a atacar los sistemas informáticos de las democracias. La única manera con la cual podemos responder a estos retos es con una coordinación en Europa. Piensen en lo triste que pasó en Barcelona hace unas semanas. ¿Qué es lo que ocurre? Una falta de coordinación entre las agencias de inteligencia belga y las agencias de inteligencia española. Y esto no es un caso único. Lleva pasándonos 5 años. Los terroristas entienden que viven en un mundo interrelacionado. Nuestras agencias de seguridad y de inteligencia, no. Significa además que tenemos un conglomerado de actuaciones con poca claridad. Esta tabla es absolutamente demoledora. Estoy obteniendo presupuestos de defensa en millardos de euros del Stockholm International Peace Research Institute. Esta gente, como se llaman Peace Research, verán que probablemente no están en favor de disminuir los costes de defensa. ¿Qué es lo que ven allí? Estados Unidos se gasta 611.000 millones en defensa todos los años. China, que viene después, se gasta 215.000. Dirán, hombre, Estados Unidos se gasta 3 veces más. Sí y no. Porque, claro, el problema de Estados Unidos es que es un ejército voluntario al que hay que pagarles. En China les pagas mucho menos, con lo cual tienes el mismo número de soldados por mucho menos dinero. Corrigiendo por este efecto, Estados Unidos todavía se gasta quizás un 50-60% más que China en defensa. Después vienen nuestros amigos los rusos, 70.000 millones. Y luego viene Francia. Francia no le viene muy mal, 55.000 millones. Reino Unido, Alemania, España, Polonia, Países Bajos. Imaginémonos un presupuesto de defensa consolidado de una Unión Europea. Y aquí ya estoy excluyendo el Reino Unido. Nos podríamos estar gastando 180.000 millones, que es lo que nos estamos gastando ahora. Esto nos daría unas capacidades
de actuación muy superiores a las rusas y probablemente al mismo nivel de China. Por estar divididos, tenemos 27 ejércitos inoperantes, cuando podríamos tener un ejército común. Podríamos tener una agencia de inteligencia común. Esto es un punto decisivo que tenemos que avanzar. Se están dando algunos pasos. En junio se creó el Fondo Europeo de Defensa, en el cual la Comisión va a gastarse 500 millones en intentar que haya actuaciones conjuntas de defensa. Miré si esta noticia había sido comentada en la prensa española. ¿Saben en cuántos periódicos salió? En 0. En 0. Un tema tan absolutamente fundamental no es discutido en España. Después de la política de seguridad y defensa, tenemos que entrar en economía. Europa tiene unos problemas muy serios de crecimiento económico en el largo plazo. Parte de ellos nos vienen por unos problemas demográficos. Luego, cuando hable de España, voy a volver a ellos, con lo cual no quiero decir mucho ahora. Tenemos una necesidad de una política común de migración. No puede ser posible que la política para emigrar a Italia sea distinta de la de emigrar a España, cuando una vez que estoy en Italia puedo moverme a España. Esto no tiene ningún sentido. Como no tendría ningún sentido una política de inmigración en California distinta de la política de inmigración en Pensilvania. Y además tenemos que diseñar una política común de migración que se base en obtener el talento y el capital humano que Europa necesita. Básicamente, Europa tiene que empezar a importar a la gente lista del planeta. Tenemos que reformar el mecanismo europeo de estabilidad y crear un mecanismo europeo de reestructuración de deuda soberana. Tiene que haber un mecanismo claro por el cual en el futuro, si hay problemas de deuda soberana, sepamos cómo afrontarlos. Y necesitamos transformar el mecanismo europeo de estabilidad, que por cierto es un tratado internacional, no es parte de los tratados de la Unión por culpa de la República Checa, se convierta en una estructura supranacional dentro de la Unión Europea y tenga la capacidad de organizar los rescates financieros que se necesiten en el futuro. Necesitamos una política común fiscal, con una reforma del presupuesto comunitario. Por ejemplo, tiene que haber un tramo del impuesto al valor añadido europeo, fijado por Europa, no un porcentaje del IVA de cada país, con una mutualización al menos parcial de riesgos. Esto quiere decir que si España tiene mala suerte y tiene una recesión y Alemania no, tiene que haber un reparto de riesgos, de igual manera que hay un reparto de riesgos entre Florida y California. La mutualización solo podrá existir si existe una mayor efectividad de las medidas de disciplina. Esto tiene que ser un gran acuerdo entre los europeos. Yo entiendo perfectamente a los alemanes cuando nos dicen es que no nos fiamos de vosotros. Claro, es que tienen motivos de sobra para no fiarse de nosotros. Pero esto puede cambiar. Le podemos decir a los alemanes, vamos a mutualizar nuestros riesgos si tenemos unos mecanismos de disciplina. Que, por cierto, los alemanes cuando lo necesitaron se lo saltaron. O sea que esto nos ocurre a todos. ¿Vale? Con un mecanismo europeo de disciplina que se cumpla, donde la supranacionalidad impera sobre el bilateralismo, esto es absolutamente posible. Tenemos que completar la unión bancaria. Los bancos tienen que estar regulados desde Frankfurt y tiene que haber un mayor avance en todo el proceso de unión bancaria y de mercados financieros. Para esto se necesita un seguro europeo de depósitos. Y se necesita un mayor poder a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, que tiene que ser el principal regulador en Europa, y no la CNMV. Es a lo que me refería anteriormente. Estos son problemas europeos, hay que haber un mercado completamente integrado europeo de finanzas que necesita un regulador común. Necesitamos un tratamiento adecuado de FinTech. FinTech en Europa no está creciendo. FinTech son todas las nuevas tecnologías aplicadas al mundo de las finanzas porque tenemos un sistema legal absolutamente demencial. Nos estamos quedando detrás porque FinTech no está bien regulada. Necesitamos una política de competencia común. Solo hace falta ver lo que es la CNMC en España para darnos cuenta de por qué esto se tiene que hacer desde Bruselas. Necesitamos mejorar e impulsar el sistema de patentes, propiedad intelectual y propiedad industrial. Es muy triste ver cómo muchas empresas europeas empiezan en Europa
y en cuanto desarrollan tecnologías suficientemente importantes, se mueven a Estados Unidos porque hay un mejor sistema de regulación de propiedad industrial. Esto no puede ocurrir. Necesitamos una simplificación administrativa común en España y en Europa. Y necesitamos ir hacia una reunificación del derecho privado, que por otra parte es lo que ya ocurría en Europa en la Edad Media, cuando hablábamos del jus comune. Tiene que haber un derecho europeo de contratos, tiene que haber un derecho europeo de propiedad. No tiene ningún sentido que en España el sistema de propiedad sea distinto en Madrid, tristemente, que en el País Vasco, que en Galicia y que en Cataluña. Y encima ni siquiera lo tenemos a nivel europeo. Y esto tiene consecuencias de verdad. Esto es uno de los gráficos que me dejan por la noche sin dormir. Cuando uno es economista, el tipo de pesadillas que tiene es distinto. En vez de ser ogros que le asaltan y le muerden, lo que uno piensa es en pirámides de población. Esta pirámide de población es de edad de empresas. A la derecha, Europa. A la izquierda, en azul, Estados Unidos. Y lo que pone en el eje de las IES es cuando se crearon estas empresas. Absolutamente, y son las empresas que están entre las 500 mayores del mundo en términos de capitalización bursátil. ¿Qué es lo que ven ahí? Que las empresas europeas se crearon hace mucho tiempo. Fíjense lo que ha pasado desde 1975. No hay empresas europeas importantes creadas desde 1975, hay solo una. Una empresa de energía, además, regulada. ¿Vale? ¿Dónde está Microsoft? ¿Dónde está la europea Google? ¿Dónde está la europea Facebook? ¿Dónde está la europea Twitter? ¿Dónde está la europea Apple? En ningún sitio. Están ahí. Esto es el problema económico de Europa. Y estas medidas que les he señalado anteriormente son las que necesitamos para avanzar hacia ellas. Quiero utilizar los últimos minutos de mi presentación para decirles, no solo es Europa, también es España. España necesita crecer, no solo para generar más bienestar y empleo para todos los españoles, sino porque una España próspera es una España que influye en Europa. Como dicen en inglés, el que paga al flautista es el que ordena que se toca. ¿Por qué importa Alemania? Pues porque Alemania tiene el dinero. Si España fuera una nación mucho más rica y próspera, importaríamos mucho más. Y cuando vas a Europa, las cosas se hacen en interés de España. Por supuesto, un interés que no está en conflicto con el interés general de Europa, pero un interés que sí que tiene ciertas características propias. España, incluso dentro de una Europa unida y fuerte, va a mantener siempre importantes áreas de política propia. Y decía Vicente al principio que esa es la cuarta de mis charlas, he dedicado ya 3 de ellas a contarles lo que hay que hacer. Y les invito a todos ustedes a que las miren en YouTube, en el canal de Rafael del Pino, que se pueden encontrar. Reforzamiento del Estado de Derecho, el marco de negocios, regulación y competencia, consolidación fiscal, contrato único. Lo hemos dicho ya tantas veces que no lo quiero repetir. Hoy de lo que quería hablar era de 2 cosas que no he hablado mucho últimamente. La primera es demografía. Estas son la cantidad de nacimientos que hay en España. En 1900 nacieron 627.000 españoles. En 1974, que es el año en el que más españoles nacieron nunca, o sea que si usted es del 74 es de la cohorte más grande, nacieron 688.711 españoles. En el 2016 nacieron 400.008. Nacieron menos españoles en el 2016 que en el 39, que fue el mínimo de la guerra civil. Con este tipo de demografía no se puede sostener el estado del bienestar. No se puede. Simplemente. Es imposible. Y no va a funcionar tampoco trayendo a 40 o 50 millones de inmigrantes, porque el sistema social y político no va a ser capaz de digerirlo. España necesita recuperar unas tasas de fertilidad. Por supuesto, nunca vamos a llegar a unos niveles muy altos, pero sí a unos niveles un poco más sensatos. Y el ejemplo de Francia y de Escandinavia es muy claro que esto es factible, porque tanto Francia como Escandinavia están en unas tasas de fertilidad mucho más altas. Por cierto, 2050 Europa va a parecer muy distinta, porque Francia va a tener una población relativa mucho más grande con respecto a Alemania que la que tiene ahora. Acuérdense de lo que les digo.
Necesitamos reformar el mercado del trabajo. La gente no tiene muchachos, primero porque no encuentra un trabajo y no encuentra un trabajo estable. La mejor política de fertilidad es el contrato único. Pero también hay que reformar los horarios, hay que introducir un sistema fiscal que ayude a las familias y necesitamos un plan completo de conciliación familia-trabajo. Y necesitamos una política de capital humano que se base en todos los niveles y, sobre todo, en la selección de élites. España tiene que ser capaz de seleccionar las élites que funcionan en Europa. Una de las grandes ventajas que tiene Francia es que sus funcionarios son excelentes y que van a Bruselas y consiguen muchas cosas. Y España, creo, tiene todavía mucho que aprender de lo que hacen los países punteros de Europa. Me voy a ir un poquito de tiempo, pero me van a perdonar, porque quiero hablar al final de Madrid. Simplemente porque estamos en Madrid y porque creo que Madrid en estos momentos, con Brexit y con la salida de Londres de la Unión Europea, tiene una ventana de oportunidad increíble. Una de las cosas fundamentales que se aprende en economía estos días es que la economía del siglo XXI es una economía de las grandes metrópolis. Las grandes metrópolis es donde se crea valor añadido, donde hay riqueza, donde hay multiculturalidad, donde viene gente de todo el mundo a juntarse y a crear nuevas ideas que nunca ha creado nadie. Nueva York, San Francisco, Singapur, Shanghai, Londres, París. Madrid tiene la ventana de oportunidad de consolidarse como la tercera área metropolitana de Europa. Londres tiene unos 15 millones de habitantes, París tiene unos 12, nosotros tenemos unos 6.3. Madrid tiene que convertirse en la locomotora o en una de las locomotoras imparables de España. ¿Por qué Madrid? Porque creo que es una ciudad abierta y tolerante, porque tiene una magnífica situación geográfica entre Europa, América y África, porque tiene espacio para crecer, el chiste o el viejo dicho de ancha es Castilla es totalmente cierto, anda que no hay sitio para construir, porque tenemos un clima muy adecuado, porque creo que hay una opinión pública favorable, porque creo que Madrid está abierto a este tipo de mensajes y porque tenemos una estabilidad política que en estos momentos es más importante que nunca. ¿Qué es lo que necesita Madrid? Madrid necesita un gran acuerdo entre los grandes partidos y los agentes sociales de la región, para convertirse en ese área metropolitana central de Europa. Esto pasa por un gran crecimiento de la población. Necesitamos pasar de unos 6,3 millones de personas, ahí digo unos 9, quizás 10. Madrid tiene que crecer. ¿Y cómo vamos a crecer? Trayendo talento, siendo una ciudad moderna, amplia, donde viene gente de todo el mundo, donde se vaya por Madrid y se vean todos los colores del arco iris. Madrid va a crecer si tenemos un sistema educativo de primera calidad. Y para eso necesitamos al menos una universidad líder a nivel mundial. Madrid necesita esa universidad. Si no tenemos esa universidad que pueda competir con London School of Economics o con Oxford o con la otra que hay en Inglaterra o con las grandes universidades americanas, no vamos a poder ser capaces de competir. Singapur está haciendo ese esfuerzo. Singapur está pagando unas cifras espectaculares a la gente que quiere ir a trabajar a Singapur a las universidades. Y las universidades de Singapur han venido de la nada a ser las mejores universidades de Asia en 15 años. Hombre, entre vivir en Singapur y vivir en Madrid, yo creo que la mayoría de la gente preferiría vivir en Madrid. Tenemos que tener un marco de lo que algunas veces se dice en inglés doing business, de la facilidad de hacer negocios que sea el mejor del mundo. Necesitamos una infraestructura física y necesitamos una infraestructura legal. En primer lugar, la Comunidad de Madrid tiene que liberarse de todo el tipo de regulaciones absurdas que ha pasado la Asamblea de Madrid en los últimos 20 años. Y la Asamblea de Madrid tiene que centrarse en convertir a Madrid en el mejor sitio para hacer negocios de toda Europa. Y para ello necesitamos, por ejemplo, una comisión independiente de evaluación que constantemente fiscalice que esos pasos para transformar Madrid en una gran área metropolitana mundial se estén cumpliendo.
Déjenme que les acabe porque ya he abusado de su paciencia en exceso. El mundo está cambiando y está cambiando muy rápidamente. A algunos les gustará y a algunos les gustará menos. Pero no está en mi poder, ni en el ninguno de ustedes, pararlo. Europa se enfrenta a unos retos muy serios con una preparación inadecuada. Y sin embargo, aún tenemos suficiente campo de maniobra por medio de la reforma de las instituciones europeas, por medio de la creación de políticas de seguridad, de defensa, económicas, potentes, que nos permitan convertirnos en un actor de primera importancia en el mundo de Estados Unidos, China, India, etc. España, y más en concreto Madrid, tienen un papel fundamental que jugar en esta transformación. Y Madrid en concreto tiene una enorme ventaja de oportunidad que no puede ser desechada. Muchas gracias.